Bueno, hablemos de Pemán. Y es que hace poco que traíamos aquí el libro que acaba de reeditar Homo Legens de la historia de España contada en sencillez, y hablábamos de Pemán, y decía Almudena Collado, pues podríamos dedicar un día como autor a Pemán, y es verdad. Que me marcó lo del Pemán, divino impaciente, me encantó. El divino impaciente, por ejemplo, hablaremos de eso. Es que Pemán, durante más de medio siglo, fue uno de los autores más populares y leídos de España. Y hoy, por el contrario, pues yace sepultado debajo de una losa de silencio y de olvido. ¿Por qué se le ha olvidado? ¿Por confuso? Pues no, por todo lo contrario, por claro. Porque entender a Pemán es muy fácil. O sea, la cruz, la corona y la España eterna, y ya está. Pemán puso en verso y en prosa aquella visión de España que había asentado Menéndez Pelayo y que después asentó la Escuela de Acción Española. No fue el único que transitó ese camino, pero sí supo convertirse en el más característico, y por eso hoy se ha convertido en un autor, pero que muy políticamente incorrecto, y por eso hoy a nosotros nos interesa. Pemán, José María Pemán y Pemartín, nació el 8 de mayo de 1897 en Cádiz, en una familia de la alta burguesía. Su padre era diputado conservador. Tuvo la infancia propia de su estatus, buenos colegios, estudios universitarios. Se doctoró en Derecho con una tesis sobre las ideas filosófico-jurídicas de la República de Platón. Incluso trabajó 2 años como penalista. Pero lo que a él le gustaba era la poesía. Y como se lo podía permitir, dedicó casi todos sus esfuerzos a ese mundo. ¿Cómo? Pues en una disciplina muy española y más específicamente andaluza, los juegos florales, las justas poéticas. Sí, señora, se estrena jovencísimo además Pemán en esas lides, poco más de 20 años tendría. Como siempre tuvo, lo conservó toda su vida, un talento natural para el verso sencillo y claro, brilló enseguida en aquellas justas. Y en un certamen de ese tipo, el de Sanlúcar de Barrameda, encontró un trampolín inesperado, y es que su poema El Viático se hizo de repente famosísimo. Tan famoso que le permitió consagrarse por entero a las letras. Con solo 23 años ingresa en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, publica su primer libro de poesía, De la vida sencilla, se llamaba, y se casa con doña María del Carmen Domecq Rivero Núñez de Villavicencio y González, y olé. Tendrían 9 hijos. Aunque entregado a la poesía, Pemán no permanece ajeno a las convulsiones políticas de su momento, que eran muchas. El asesinato del presidente Dato, el desastre de Anual en Marruecos, 1000 huelgas en un solo año, 1920, terrorismo anarquista, pistolerismo, un caos que termina inevitablemente en una dictadura militar. El general Primo de Rivera toma el poder en 1923 con anchísimos apoyos en todos los sectores sociales, también en el Partido Socialista. Y Pemán, que ya se ha significado como intelectual conservador, católico y patriota, se adhiere al movimiento del dictador, la Unión Patriótica. Por encargo del general, escribirá Pemán una letra para el himno de España. Era 1928. Y es la letra que usted ha oído por ahí, viva España, alzad la frente, no los brazos, que se vino después, hijos del pueblo español. Bueno, esto no fue la letra del franquismo, hay que decirlo 100 veces. No, esa letra del himno de España no se compuso, no la compuso Franco, la compuso Pemán por encargo de Miguel Primo de Rivera. Y se hizo celebérrima la letra, por cierto. Bueno, Primo de Rivera le nombra secretario de la Asamblea Nacional Consultiva. ¿Por qué le nombra esto? Al fin y al cabo era 26 años, Pemán. ¿Por su prestigio literario? Sí, pero también porque es que eran los dos de la zona, era amigo de la familia. Ahora, no era solo una cuestión de, ¿cómo decir?, nepotismo. Dentro de esa asamblea, de la Asamblea Nacional Consultiva que formó el dictador, se constituyó una comisión constitucional, valga la redundancia, que tenía que dar solidez doctrinal al régimen. Y allí había nombres importantísimos. Estaba Maeztu, Goicoechea, Pradera, Juan de la Cierva, Gabriel Maura, también Pemán, por supuesto. ¿De qué se trataba? El dictador les había encargado crear un Estado nuevo. Y ellos lo crearon. Lo que pasa es que el dictador prefirió seguir con el Estado viejo, y así le fue después. En 1930 el rey deja caer a Primo de Rivera y después el país deja caer al rey y llega a la Segunda República. La extrema politización de la vida durante la Segunda República no ahorra a nadie. Nuestro autor elige campo como periodista político. Escribe en El Católico El Debate y en El Monárquico ABC. Publica su primera novela larga, De Madrid a Oviedo, pasando por las Azores, una severa crítica, aunque cargada de humor, a la España que había pasado de la monarquía a la república, pues sin enterarse casi. Ingresa en Acción Española, el grupo más activo de la derecha intelectual, y en enero de 1933 asiste a la fundación del partido monárquico Renovación Española. Ese mismo año se plantea una batalla político-cultural en Cádiz, las elecciones del Ateneo local.
Hay dos candidatos, el alcalde, de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, y Pemán, tradicionalista y monárquico. Gana Pemán. Ese mismo año gana también un acta de diputado por Cádiz como monárquico independiente. Todas las obras de Pemán de este momento son obras de combate. En 1931 publica Elegía de la tradición de España, luego estrena con gran éxito esa obra que le gusta tanto a Almudena, El divino impaciente, buenísimo. Que es una pieza dramática en verso sobre San Francisco Javier. Y es muy importante porque es que en ese mismo momento Azaña está proclamando que España ha dejado de ser católica, y claro, la obra de Pemán era, por así decir, la demostración de toda la parte de la opinión pública española que estaba precisamente que quería seguir siendo católica. Bueno, con El divino impaciente obtuvo Pemán el premio Cortina de la Real Academia. Pocos años más tarde ingresará él mismo en la Real Academia, en el 36. Enseguida estrenó otra obra que también hay que calificar como teatro de combate, Cuando las Cortes de Cádiz se llamaba, que es una denuncia de las Cortes de 1812. ¿Qué denunciaba? Pues lo que Pemán denunciaba es que, aunque el enemigo francés haya sido vencido, sin embargo permanece dentro del país con el liberalismo masónico. Bueno, la protagonista de esta obra, Lola la Piconera, se convirtió en una celebridad popular. Pemán no se ajusta a algo que podamos llamar un pensamiento político articulado, pero sí tiene muy claro dónde está y sobre todo dónde no está. A finales de 1935 publica sus cartas a un escéptico en materia de formas de gobierno, donde reprueba tanto a la monarquía liberal como el republicanismo blando que propugnaba la CEDA, el partido mayoritario de la derecha. ¿Y qué defiende Pemán? Pues lo que siempre ha defendido: monarquía tradicional, religión católica, patriotismo español. Es en esta época cuando Pemán se gana su reputación de ser el mejor orador de España. Por todas partes se oye su voz en defensa de la España tradicional, de la fe y de la historia que el régimen republicano intenta aniquilar. Yo hablo, decía, en nombre de toda la profundidad de la conciencia de España, que queda más allá de todos los partidos, de todos los distritos. Yo hablo en nombre del viento que entra y sale, como por los ojos vacíos de una calavera, por los huecos de los paredones de los conventos derruidos y las iglesias quemadas. Y hablo en nombre del silencio tradicional de la madrugada del Viernes Santo de Sevilla. Yo hablo en nombre de las escuelas sin cruces, de los cementerios sin capilla, de las verdades profundas de nuestra tradición. O sea que la cosa estaba clara. Cuando estalla la guerra civil, Pemán elige bando y se implica hasta convertirse en el bardo de la cruzada, el poeta del 18 de julio por antonomasia. A los pocos días del alzamiento se presenta en Radio Jerez y hace un llamamiento a la guerra. Pemán veía la guerra civil como una batalla metafísica entre dos fuerzas irreconciliables, el ángel y la bestia. Y para expresar esa oposición cósmica escribió, le llevó un año, entre el 37 y el 38, una de sus obras más importantes, que es el poema del ángel y la bestia, hoy silenciado, pero sobre el que Cela, Camilo José Cela, dijo, literalmente, cito: no creo que poeta contemporáneo alguno haya visto más diáfanamente el ser y el sentir de la poesía. Bueno, este poema de la bestia y el ángel es una gran alegoría. La bestia es un vehículo blindado, está representado por tal. Y el ángel es un joven voluntario aragonés, analfabeto y cristiano, que con su fe consigue vencer a la bestia. El propio Pemán se tomó la molestia de explicarnos su mensaje y Lartón de Azumendi le ha puesto voz a Pemán. Dice así: y este que nace es año milenario de espantoso terror, el viejo duelo de la nada y el ser, como en el cielo antes del tiempo, como en el Calvario en mitad de las horas, ha encendido su batalla de nubes y de estrellas. Se desatan las fuentes de los males. Tornan crujientes las elementales potencias a sus duelos y querellas. El año es de porfías y es de muerte su signo. Quieren tapar, como en lejanos días, las alas de puntiagudas del maligno, los ojos de Jacinto del Mesías. Este que nace es año misionero, flor de cruzada y de caballería. Se han helado las rosas que solía dar mi jardín, el ciego padre Homero, para cantarlo sea mi seguro. Lazarillo inmortal, toma mi mano, aleja de mi boca el verso impuro, dame a beber el aire fresco y sano, y haz otra vez emocionado y duro, como el de Pero Abad mi castellano, y así el viento marcero, nube de arena entre levantes rojos, hoz, martillo y guadaña, quiso apagar mi octavo candelero, la niña de mis ojos, la iglesia de mi España. Durante la Guerra Civil, Pemán presidió la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, que era algo así como el Ministerio de Educación, y que lo que hizo fue, entre otras cosas, purgar del sistema de enseñanza a los maestros que habían ingresado con carné del Frente Popular. Bueno,
cuando Franco unifique el bando alzado, creando la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, que era tan largo el nombre que Agustín de Foxá, haciendo un chiste, decía Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y de los grandes empresarios europeos. Bueno, cuando Franco haga todo esto, Pemán será nombrado miembro de su Consejo Nacional. Y del mismo modo que se había implicado en la guerra, Pemán se implicó en la posguerra. Dirigió la Real Academia entre el 39 y el 40. Fue destituido, por cierto, por un serio incidente personal con Miguel Primo de Rivera, un hermano de José Antonio. Bueno, y después la volvería a dirigir la Academia entre el 44 y el 47. En el 47 dimitió para que pudiera ocupar el puesto de director Ramón Menéndez Pidal, que es el padre de la filología española. Para Pemán lo más importante en este momento era la historia. Él estaba convencido de que la enseñanza de la historia es la clave de la salud nacional. En 1939 había publicado Historia de España contada con sencillez y en el 42 se le encomendó la tarea de presidir el Tribunal de Oposiciones a Catedráticos de Instituto de Historia de España. Pemán se multiplica, aparece por todas partes, conferenciante infatigable, orador en todo género de manifestaciones, destacó también como creador de himnos. Ya hemos visto la letra que confeccionó para el himno de España, no con Franco, sino con Primo de Rivera, y después de la guerra siguió cultivando el género. El himno de la Escuela Naval, el del Congreso Eucarístico de Barcelona, el del Ejército del Aire, y una conferencia suya clausuró el Congreso Eucarístico de Barcelona en 1952. Pero Pemán era esencialmente un monárquico y a partir de los años 50 se significa todavía más en ese partido. Él aboga claramente por restaurar la corona en la persona de don Juan de Borbón, el padre del actual rey. La marcha de las cosas en Europa aconsejaba una reforma del régimen. Claro, Franco evidentemente se negará a reformar el régimen y Pemán por su parte se convertirá en el primer propagandista de la corona, hasta el punto de presidir el Consejo Privado de Don Juan entre 1960 y 1964. No se piense que hubo una disidencia de Pemán, una hostilidad entre Franco y Pemán, no. Es muy conocido, además, sus conversaciones. Franco le decía a Pemán, convénzase, Pemán, Europa está equivocada. Y Pemán le contestaba, ¿y por qué no nos equivocamos un poco nosotros también, mi general? Franco tuvo siempre a Pemán por uno de sus amigos. Decía el general, Pemán es un caballero y nunca he tenido ninguna queja de él, a pesar de su agudeza política, soltando indirectas y alusiones en sus discursos y artículos. A veces tira con bala, pero sabe guardar al movimiento nacional la admiración y el respeto que le debe todo buen patriota. Decía Franco. Un matiz importante. Lo que Pemán quería no era una monarquía parlamentaria, sino una monarquía tradicional, confesional, católica, y con representación corporativa. Cuando Franco designe sucesor a don Juan Carlos, Pemán considerará cerrada esta página de su vida. Se había logrado el objetivo, aunque finalmente la monarquía no corresponderá al perfil tradicional que Pemán deseaba. Mientras tanto, y en el plano cultural, Pemán se convierte en una referencia fundamental del mundo literario español. En 1946 publica Las Flores del Bien, que es la cumbre de su poesía no épica, evidente respuesta a Las Flores del Mal de Baudelaire. Empiezan a publicarse sus obras completas, 7 tomos, por la editorial Escelicer entre 1947 y 1965, Premio Marino de Cavi en el 55, Premio March de Literatura en el 57. A finales de los 60 empieza a escribir guiones para radio y para televisión. Por cierto, los más viejos del lugar recordarán El Séneca, una serie de televisión protagonizada por un andaluz desenvuelto y sentencioso. Bueno, esa serie de televisión la hizo Pemán, y también se interesó mucho por el cine. Entre el año 39 y el 75 participó en una veintena de películas, escribió casi 40 piezas dramáticas para el teatro, entre propias y adaptaciones, en fin, una obra ingente. Y los últimos libros políticos de Pemán fueron Meditaciones sobre el tradicionalismo, Mis almuerzos con gente importante, en 1970, y Mis encuentros con Franco, 1976. Este de los almuerzos es un libro llamativo donde Pemán ha construido su propio personaje. No faltará quien le reproche, con razón, que en esta obra ironice sobre personas e ideas que él mismo había defendido tiempo atrás de forma muy vehemente, como la dictadura de Primo de Rivera. En 1975 murió Franco y llegó la monarquía que anhelaba nuestro autor. Pemán tenía ya 78 años y el libro de su vida se cerraba. En mayo de 1981, don Juan Carlos le entregaba el toisón de oro y sus insignias. Era el reconocimiento institucional a una vida entregada a la causa de la corona. Apenas 2 meses después, moría Pemán en su casa de Cádiz, con un crucifijo en las manos como un caballero cristiano, que es lo que siempre quiso ser.
Y, en fin, ¿por qué nos interesa hoy a nosotros aquí Peman? Bueno, pues por 3 cosas. Por cantidad, por calidad y por cualidad. Por cantidad, porque ha sido uno de los autores más prolíficos del siglo XX, ya no solo en España, sino a escala europea. Y la vida cultural de ese tiempo, que sigue siendo el nuestro, no puede escribirse sin Peman. Por calidad, porque esa obra de Peman es casi siempre de una altura notabilísima. Y por cualidad, porque las ideas que Peman transmite en su obra constituyen un cuerpo absolutamente fundamental para entender la historia de España. Hoy esas ideas han quedado silenciadas, proscritas, bajo la dictadura progresista de lo políticamente correcto. Pero esos principios guiaron a una buena parte de los españoles de ayer, y quién sabe, quizá no sea descabellado recordárselos a los españoles de hoy. De momento, y para que alguien sepa de quién estamos hablando, vamos a colocar desde el principio una de las letras que hizo Peman, la del himno de la Escuela Naval, hoy himno de la Armada. Cada vez que suene, recuerden ustedes, el autor de esta letra es José María Peman. Y vaya dedicado a nuestros oyentes marinos, que sabemos que son muchísimos. Sognando il